El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que he titulado Los primeros pasos del creyente. Los primeros pasos del creyente. Y hoy día vamos a hablar de que no debemos descuidar la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando descuidamos la palabra de Dios? Pero antes quiero referirme a la serie anterior que hemos terminado, que se trató del pacto de gracia. Hemos hablado varias semanas acerca de preparar el corazón para el pacto de gracia y del pacto de gracia. Antes de eso hablamos de la gracia, varias semanas, muchas semanas diría yo. Y ahora vamos a comenzar una nueva serie que de alguna manera está relacionada. Pero fíjese, con respecto al pacto de gracia, lo que quiero concluir es que es un tremendo favor del Señor para nosotros. El pacto que el Señor ha dejado para nosotros es inmensamente grande y poderoso. Es una inmensa bendición, una inmensa ayuda para que todos nos podamos salvar. Donde el Señor lo único que nos pide para que entremos en gracia, para podernos salvar, es que le creamos. Y así Él nos guarda, Él nos hace entrar en un pacto, Él nos guarda, nos protege y nos ayuda a obedecer. Porque Él no nos pide obedecer para salvarnos. Él nos pide que le creamos. Eso significa que por creerle Él nos ayuda a que nos arrepintamos de todo pecado. Él nos ayuda a que rindamos el corazón. Él nos ayuda a obedecer. A todo nos ayuda si solamente le creemos. De manera que el pacto de gracia que hemos estado viendo hasta la semana anterior es una tremenda ayuda, una inmensa, una gigantesca ayuda para que nosotros podamos salvarnos todos. Repito, solamente necesitamos creer. Pero qué increíble que es esto, que la mayoría de personas, la mayoría de creyentes no están en el pacto de gracia. Por eso es que vamos a hablar a partir de ahora y en las semanas siguientes de los errores que hemos cometido, de dónde nos hemos apartado, qué fallas hemos cometido, qué descuidos hemos cometido, de manera que no hemos entrado en el pacto de gracia. Porque ese es el tema, el descuido que hace que nosotros nos perdamos de tremenda bendición de parte del Señor. El que está en el pacto de gracia está guardado, protegido por el Señor. Ciertamente se puede salir del pacto de gracia, sí se puede salir, pero hay una tremenda ayuda. Hay una tremenda ayuda que hace que sí pueda vencer, sí pueda llegar en victoria y pueda terminar su carrera. Eso es una inmensa ventaja. Fíjense que todos tenemos que estar en el pacto de gracia, todos tenemos que estar para que podamos vencer al enemigo. Hemos terminado hasta la semana pasada con ese tema, el pacto de gracia, pero ahora vamos a entrar con otro tema que también está relacionado, como le digo, pero porque todos estos mensajes están relacionados siempre. Todos los mensajes que nosotros damos se relacionan uno con el otro, una serie con la otra. Entonces, el Señor lo que quiere es que no sigamos descuidados, que no perdamos las oportunidades que Él nos da, que no nos salgamos del camino en el que Él quiere que estemos. Por eso vamos a hablar hoy día y vamos a comenzar esta serie que se titula Los primeros pasos del creyente. Y hoy día vamos a hablar de que no debemos descuidar la palabra de Dios, y vamos a ver que se descuida y mucho, y mucho. Vamos a hablar entonces de que la mayoría de creyentes no toman en serio la palabra de Dios. La mayoría de creyentes no toman en serio la palabra de Dios. Y esto, ¿sabe de dónde viene? Del mundo en que vivimos. El mundo en que nosotros vivimos desprecia a Dios. Y cuando digo desprecia, significa que es lo contrario a apreciar. No aprecia las cosas de Dios. No le interesa las cosas de Dios. No cree en Dios por desconocimiento, ¿verdad? No se interesa, porque así es. Vivimos en un mundo que se ha olvidado de Dios. De ahí venimos. De un mundo lleno de mentiras, donde nos han hablado, no nos hablan de Dios, no nos hablan del enemigo que tenemos, que se llama Satanás. Entonces estamos totalmente sin conocimiento. De manera que cuando venimos a la iglesia o alguien nos predica el evangelio, no le creemos, lo rechazamos, porque ya nuestra mente está preparada, está bombardeada con pensamientos contrarios a Dios. No creen en Dios,
O creen que Dios son para los pobres, para los ignorantes, para la gente que no tiene inteligencia, que no ha estudiado. Creen eso, ¿verdad? Son errores, son desconocimientos que el mundo, de los que el mundo ha llenado la mente de las personas. Y también, por supuesto, acerca de la no existencia de un diablo o de Satanás. No, nadie cree que existe Satanás. Si uno le habla de Satanás a alguien en la calle, pues van a creer que estamos locos. Todo esto contribuye a que nosotros, cuando recibamos la palabra de Dios, no le demos importancia, la rechacemos. Todo esto va en contra de un creyente para que pueda creer. Hemos dicho en las semanas anteriores de que lo único que nos pide el Señor para que nosotros podamos salvarnos, para entrar en el pacto de gracia, es que creamos. Pero, ¿qué sucede? Que el mundo nos ha bombardeado de todo para que no creamos. Para que no creamos en Dios, para que no creamos en el enemigo que tenemos, ¿verdad? Para que cuando escuchemos mensajes que vayan en contra de lo que el mundo dice, lo rechacemos. Y evidentemente la palabra de Dios está contra el mundo totalmente. Entonces está ya la mente de las personas preparada, amoldada, formada por el mundo y por el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que quien dirige todo, para que rechacemos a Dios, rechacemos la verdad, rechacemos la palabra de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos un mensaje que va contrario a las creencias, digamos que alguien del mundo escucha un mensaje que va contrario a sus creencias, a las creencias con las que ha sido formado en el mundo, va a haber una tendencia a rechazar. Y así, con esa mentalidad, llegamos a los caminos de Dios, llegamos a la iglesia. Y nos arrepentimos, escuchamos el mensaje y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero, ¿qué cosa resulta? Que hay una tendencia, hay una gran posibilidad de que rechacemos la palabra de Dios. Hay una gran posibilidad por lo que le acabo de contar, por toda la preparación que ha habido en nuestra mente, porque nos hemos acostumbrado a hacer muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Hemos estado acostumbrados a decidir por nuestra cuenta. Hemos estado acostumbrados en nuestra vida en el mundo a hacer lo que queremos. Y la palabra de Dios que nos dice, que nos enseña a someter nuestra voluntad. Pero nosotros estamos acostumbrados a hacer todo lo contrario. ¿Qué sometimiento ni qué sometimiento? Yo estoy acostumbrado a hacer lo que a mí me parece porque yo considero que es lo correcto. Entonces escuchamos en la iglesia, por medio de la palabra de Dios, un mensaje contrario a lo que tenemos grabado en nuestra mente, a esas creencias con las que venimos, que nos dicen que debemos de satisfacer nuestros deseos. Eso dice nuestras creencias, eso nos han lavado el cerebro en el mundo, que debemos de hacer lo que nos agrada, debemos de hacer lo que nos place, debemos de satisfacer nuestros deseos. Y en la iglesia, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que tienes que renunciar a hacer lo que quieres. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo en ese creyente? Que hay una confrontación de creencias. Las creencias con las que llegamos a la iglesia y las que aprenden de la palabra de Dios se oponen una a la otra. Y ahí es donde la mayoría cae. Aquí, fíjese, estamos hablando de que la mayoría de creyentes dejan de creer o no creen en el Señor por cositas como esta. Y hemos dicho que aquel que no cree se pierde del pacto de gracia. Eso hemos venido estudiando en las semanas anteriores. Entonces, ¿dónde es que la mayoría cae en esta confrontación de creencias? Porque no llegan a creer que la palabra de Dios sea tan relevante. O como hemos dicho en la semana anterior, el mensaje de la semana pasada, que es que no han sido cautivados realmente de todo su corazón por Jesús, por lo que hizo Jesús. No han sido tan cautivados como para renunciar a ciertas cosas que le está pidiendo la palabra de Dios. O sea, no creen del todo en lo que dice la palabra de Dios. Y además ignoran el poder del diablo para influenciar en ellos. Ignoran o no creen del todo en que el diablo está metido hasta en la sopa. No lo creen. Escuchan la palabra, sí, lo han dicho algunos pastores, pero andamos descuidados con respecto a ese tema. No andamos vigilantes para
no caer en tentaciones. No, no, no. Ahí es donde muchos creyentes caen, en donde a pesar de que se les comparte la palabra, a pesar de que está en la Biblia, pero no la creen del todo. No están totalmente convencidos. Tampoco buscan a Dios para que les aclare esto. Tampoco buscan la dirección de Dios, la ayuda para que ellos puedan decidir. No hacen. Hay un descuido aquí. Entonces vamos a comenzar por lo primero. Vamos a comenzar por lo primero, porque todo esto se cae, todo esto tiene una base. Todo esto tiene una base, es creer en Dios. Yo le hago algunas preguntas a usted. Todo esto tiene una base. ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué significa Dios para usted? Esto debería usted preguntarse. ¿Es realmente importante? ¿Es lo más importante para usted? Fíjese lo que le digo, ¿eh? ¿Es lo más importante para usted? Si Dios le pide a usted que haga algo, que usted haga algo, y usted cree que es Dios que se lo está pidiendo, ¿lo haría? No que Dios se lo diga, no que baje Dios y le muestre su cara y le diga, no. Pero usted cree que el mensaje que ha recibido a través de la Biblia, o a través de algún pastor, viene de parte de Dios, y que Dios es el que le está pidiendo que haga eso, ¿usted lo haría si usted está convencido que viene de parte de Dios? Y si lo que le está pidiendo Dios, esto que acabo de mencionar, es muy difícil de hacer, ¿lo haría? Pues si realmente usted valora, y usted ha creído, y usted valora lo que es de Dios, usted debería darle la máxima prioridad a las cosas de Dios. Si usted ha creído en Dios, se supone que usted sí lo haría, porque viene de parte de Dios, ¿verdad? Debería hacerlo. Yo estoy seguro que aquí muchos me van a contestar, sí, Señor, yo lo haría. Así como el pueblo de Israel le dijo, sí, Señor, te obedeceremos en todo, haremos lo que tú digas, en el libro de Éxodo 19. Pero ¿qué sucede? Que muchos creyentes, la mayoría de creyentes, escuchan la palabra, la conocen, pero no la guardan. Guardan solamente aquella palabra que les conviene, pero no toda la palabra. Lo que no les conviene, no, esa no, esa parte no la guardo. En eso hago las cosas como me parece que deben ser, a mi manera. Es decir, obedezco en aquello en lo que yo estoy de acuerdo, en eso obedezco. Pero en aquello que no estoy de acuerdo, en eso no lo hago. Es decir, yo hago la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios se ajusta a mi voluntad. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Hago la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios se ajusta a mi voluntad. Pero cuando la voluntad de Dios, expresada en su palabra, no se ajusta a mi voluntad, ahí no la hago. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy obedeciendo la palabra? Pues solamente parcialmente. No me estoy sometiendo a la palabra de Dios en aquello que no me parece. Estoy contraviniendo la palabra de Dios. Estoy contraviniendo lo que Dios dice. No estoy haciendo la voz de Dios. Pero estoy creyendo una mentira. ¿Cuál es la mentira? Que yo creo que está bien lo que estoy haciendo. Y yo sigo adelante. Sigo así. La mayoría de creyentes están así, hermano. Así. Haciendo esto que le acabo de contar. La mayoría. Solamente obedecen en parte aquello que les parece. En aquello en lo que concuerdan con Dios que pueden hacer o que deben hacer, pero en lo otro no. Y así se la pasan meses, años, décadas, diría yo. Guardan la palabra siempre que no vaya contra aquello que ellos consideran que debe ser. Siempre que no se oponga a su parecer, la obedecen. Pero lo que está haciendo esto es que no está primando la palabra de Dios en sus vidas, sino lo que está primando es su voluntad. Lo que están primando son ellos. No están creyéndole a Dios respecto a los mandamientos. No están creyendo que los mandamientos son para obedecerse todos. No le están creyendo. No están creyendo que los mandamientos son para su bien.
porque ellos consideran que ciertos mandamientos, y esto es un engaño en la mente, esto no es que se lo digan, no es que lo razonen, simplemente es muy rápido. El creyente simplemente escucha y lo toma o lo deja, y simplemente decide, y ni cuenta se da que no está guardando un mandamiento, ni cuenta se da porque se justifica a sí mismo y considera que lo que está haciendo está bien porque la situación lo amerita, lo justifica. ¿Cómo voy a hacer esto? No, ni ahora tengo que decidir por acá, lo que a mí me parece que está bien. Y no le da más vueltas al asunto y sigue en ese caminar, es muy rápida, esta mentira es muy rápida y ahí se queda. Hace su propia voluntad y si el mandamiento no se ajusta a su voluntad, no lo hace. Y rapidito sigue adelante, lo hace y sigue adelante. Se mantiene así en una mentira. Obedezco en aquello que se ajusta a mi voluntad. Y en aquello que no se ajusta a mi voluntad, no obedezco. Por lo tanto, no estoy creyendo a la palabra de Dios, porque a la palabra de Dios no se le puede creer parcialmente. No. Entonces estamos hablando ahora, hasta ahora, de cómo nosotros no estamos teniendo cuidado de guardar la palabra de Dios. Estamos descuidando la palabra de Dios. Estamos hablando de rebeldía a la palabra de Dios, de falta de sometimiento a la palabra de Dios. Son cosas grandes. En el Antiguo Testamento a esto se le llama rebeldía o rebelión. Es rebelarse a la palabra de Dios o rebelarse a Dios. Porque esto es palabra de Dios. No es para que lo tomemos o lo dejemos. Ahora, como hemos dicho, es probable que esto ocurra en el creyente porque está tan acostumbrado a no obedecer, está tan acostumbrado a hacer lo que quiere, a hacer lo que le hace sentir bien. O sea, yo estoy tan acostumbrado a hacer lo que me hace sentir bien, lo que me agrada. Cuando recibo un mensaje o leo en la Biblia que tengo que hacer algo que no me hace sentir bien, voy a tender a no hacerlo. No hacerlo, porque en mi mente está muy rápida ya la decisión, eso no lo voy a hacer. No, porque no me hace sentir bien. Entonces estoy cayendo en despreciar la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cuando me es difícil, no la hago. Estoy cayendo en una trampa. Estoy cayendo en la trampa porque no estoy soltando mi manera de pensar. Estoy manteniendo mi manera de pensar. Y solamente lo que venga de la palabra de Dios lo sujeto a mi manera de pensar. Si en mi forma de ver las cosas, con la mente que yo traigo del mundo, está bien, procede. Si no, no procede. Yo no estoy renunciando a mi manera de pensar, la estoy utilizando para filtrar la palabra de Dios. Porque en el mundo y la sociedad me ha enseñado que es lo que yo quiero, a que debo buscar satisfacer mis deseos y hacer lo que me place. Ese es el problema, que no estamos renunciando a la manera de pensar del mundo. No, está muy grabada en nosotros, la hemos aceptado, tomado, y eso es la misma palabra de Dios nos dice que tenemos que renunciar a eso, pero no estoy dispuesto a hacerlo. Aquí hay esta lucha de creencias, en donde no estoy creyendo en la palabra de Dios, estoy despreciando la palabra de Dios, por lo tanto la estoy dejando de creer, porque se opone a algo que yo tenía muy establecido. Entonces aquí yo quiero detenerme un momento. Nos estamos olvidando de algo muy importante aquí, y es que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, nos estamos acercando a Dios, a nuestro Padre Celestial, con quien habíamos estado separados por toda nuestra vida, y que Él nos enseña y nos dice: arrepiéntete, porque el camino que tú has estado siguiendo estuvo equivocado. Ven a mí y yo te voy a hacer entrar en el reino de los cielos. Arrepiéntete de esa manera de vivir que has estado viviendo para que puedas entrar en esto que yo te vengo a presentar. Eso es la base de todo esto, que nosotros hemos estado viviendo de una manera incorrecta, y no solamente en lo que hacemos, sino en lo que pensamos, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de razonar, lo que nosotros consideramos bueno, aquello que consideramos verdad. Todo eso ha estado distorsionado por el mundo, por nuestra experiencia de vida, y eso es lo que está lamentablemente arruinando, impidiendo que un creyente crea
en la palabra de Dios cuando se enfrenta a un mandamiento difícil de cumplir. Ahí se frena su caminar. Entonces nosotros debemos saber que en esa confrontación de creencias, la creencia que manda tiene que ser la de Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Entonces, repito la pregunta, ¿qué significa Dios para usted? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan relevante es? Si Dios le pidiera a usted que haga algo difícil, ¿usted lo haría? Se lo está pidiendo el Señor. Entonces, ahí tenemos que detenernos nosotros. Si usted cree en Dios, y si Dios le está pidiendo que deje eso, que decida por Él a pesar de esto difícil que le está pidiendo, ¿usted qué va a responder? Aquí se define, allí se define nuestro caminar. Si usted sigue en el camino correcto o usted lamentablemente se aparta del camino. Porque hemos hablado en mensajes anteriores que cuando uno deja de creer en la palabra de Dios, deja de seguirla, por lo tanto deja de creer en ella, ya se sale del pacto de Dios, se sale del pacto de gracia o no entra en el pacto de gracia. Lamentablemente son decisiones que vamos a tener que tomar en nuestro camino varias veces. Puede que usted pase en esta, pero más adelante en el camino se le va a presentar otra decisión importante en donde usted va a tener que decidir lo correcto. Y siempre la decisión correcta va a ser hacer lo que la palabra de Dios dice, a obedecer o actuar o proceder conforme a la verdad. Pero si usted escucha otras voces que le dicen que hay un camino más fácil, si usted se deja guiar por esas otras voces que le dicen que hay un camino más corto, que no tienes por qué pasar por eso, no tienes por qué pasar por esta incomodidad, no tienes por qué soportar a esta persona, no tienes por qué soportar esta situación difícil. Si usted escucha las otras voces, usted se va a desviar y usted se va a salir del camino. Aquí está todo, ahí está todo. Esas son las decisiones que tiene que enfrentar todo creyente en su caminar. Para que pueda mantenerse en el camino, sus decisiones tienen que estar conforme a la palabra de Dios, aunque duela, aunque sea difícil esa decisión, aunque parezca que va a perder. Si está conforme a la palabra de Dios, esa es su victoria y Dios lo va a respaldar. No va a ser para pérdida de ninguna manera. Pero ahí está la tentación, ahí está la prueba, ahí va a presentarse el tentador para arrastrarlo a usted por el camino más fácil, para que usted caiga en trampas. Todo esto de buscar nuestra comodidad, de buscar hacer lo que nos satisface, lo que nos hace sentir bien, lo que nos place, se opone a someternos a la palabra de Dios, se opone. Hace que cuando recibimos una palabra difícil de cumplir, que la pasemos por un filtro y digamos, no sé, voy a evaluar, la evaluamos rápidamente si la cumplimos o no, y si realmente me representa incomodidad, me va a fastidiar, me va a molestar más, me va a cargar mi trabajo, mi día a día, entonces decido no hacerla. Y en ningún momento lo consulté con la palabra de Dios, en ningún momento lo consulté con el Señor ni con mis pastores, decidí simplemente, ignoré la palabra de Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy actuando con rebeldía a la palabra de Dios. Porque el Señor nos hace pasar por procesos difíciles, hermanos. El Señor hizo pasar al pueblo de Israel por procesos difíciles. Así nuestro Señor nos va a probar. Pero si nosotros nos queremos salir del desierto, nos va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que se quiso salir del desierto, querían regresar. Estamos descuidando la palabra de Dios, estamos descuidando al Señor, que nos viene a salvar. Eso es lo que ha pasado en la mayoría de creyentes en las iglesias, que no le dan valor a la palabra de Dios, no le dan valor. Repito, cuando la palabra de Dios se trata de algo difícil de cumplir para mí, no le doy valor, simplemente yo hago lo que me acomoda, lo que me parece, no tomo en serio la palabra de Dios en este caso. Esto evidentemente es una demostración de incredulidad. No le estoy creyendo en todo lo que Dios dice, que es para mi bien. No lo creo. Yo creo que eso parece que es para mal, para mí. No lo voy a hacer. No creo que venga de Dios, a pesar de que está conforme a la palabra de Dios. Todo lo que viene de Dios, hermano, es lo mejor para nosotros, así parezca lo contrario.
si es palabra de Dios, si está respaldado por la palabra de Dios, merece toda nuestra atención, es para nuestro bien, porque viene de Dios, siempre. Todo lo que venga de Dios es para bien para nosotros, aunque no lo parezca. No prestarle atención a la palabra de Dios es restarle importancia a Él. Y muchos creyentes en la iglesia dicen así, muchos creyentes en la iglesia dicen así: sí, Señor, Él es mi Señor. No, sí, yo voy a obedecer, Señor, yo me someto, Señor, en la iglesia, sí. Fuera de la iglesia, en la casa o en su trabajo, llega la prueba donde tienen que obedecer, donde tienen que demostrar que el Señor es su Señor, donde tienen que someterse a la palabra. Ya cuando están en el trabajo, en su casa, ¿qué hacen? Se olvidan de la palabra. Cuando están en medio de la prueba, se olvidan de la palabra, ignoran la palabra y simplemente desobedecen. Pero en ningún momento ni se acordaron de lo que habían aprendido, ni se acordaron. Nada. Porque no mora la palabra de Dios en su mente. Hacen lo que les parece. Simplemente levantan la voz, gritan, critican, quieren ganar la discusión, quieren aclarar las cosas. No se someten. Ignoran la palabra de Dios. Eso es en su casa, en el trabajo. Y al siguiente domingo vuelven a la iglesia. Y otra vez en la iglesia, gloria a Dios. Amén, Señor, aleluya. Sí, la palabra de Dios es lo primero. El Señor es mi Señor. Y vuelven a su casa y otra vez siguen haciendo lo que les parece. Ignoran la palabra de Dios. El Señor es su Señor, de ninguna manera. Ellos son su propio Señor, su propio yo. Porque ellos hacen lo que ellos quieren. Ellos, su Señor, son ellos mismos. Caen en un engaño, porque siguen yendo a la iglesia creyendo que están bien con Dios, dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Entonces reciben una palabra acerca de ser vigilantes, de que tienen un enemigo que les quiere hacer daño y que tienen que resistir la tentación, que no deben caer en la tentación. Pero ¿qué pasa? No se interesan en esto, no se interesan, la descuidan. Y simplemente caen en la tentación porque es lo que le agrada la tentación. No, se ve buena. No, este es el camino más corto. Uy, qué bonito va a ser estar ahí. No, vamos. Agradan a su carne, caen en tentación. Simplemente se olvidan de la palabra de Dios. No mora en ellos la palabra de Dios. No la tienen presente. No están buscando obedecer la palabra de Dios. No. No le dan prioridad a buscar a Dios, no le dan prioridad al estudio de la palabra, no se interesan en estudiarla para ponerla por obra. La palabra de Dios no está en su boca, es decir, no confiesan palabra de Dios ahí en la calle, en el momento que lo necesitan. No sale de su boca el que tengo que guardar mis pensamientos, no sale de su boca el que no voy a criticar, no voy a ser intolerante, no voy a ser impaciente, no. Simplemente caen en impaciencia. La palabra de Dios no está en sus corazones, no está en su boca. Son oidores, se comportan como oidores. No se interesan en hacer la voluntad de Dios, no. Ven las cosas de Dios de manera superficial. No la profundizan. No la profundizan, no estudian, no se interesan en conocerla para ponerla por obra, no le dan prioridad a buscarlo, es superficial, solamente de las reuniones en la iglesia y punto. Terminada la reunión de la iglesia, se acabó y vuelvo yo a las cosas del mundo. Esto es terrible, hermano, terrible. Usted se está apartando de Dios, engañado totalmente, y cree que está haciendo la voluntad de Dios. No. Usted no le está dando prioridad a las cosas de Dios. Usted no está teniendo cuidado de guardar la palabra de Dios. No le está dando el primer lugar al Señor en su vida, de ninguna manera. Esto significa que no creen que la palabra de Dios sea realmente importante. No lo creen. No creen que sea más importante que lo que están haciendo. Tienen una agenda con muchas cosas que tienen que hacer, una agenda personal, con cosas impostergables. No la puedo dejar de hacer.
Y cuando se presenta algo del Señor en esos horarios, es que no puede entrar ahí, porque esas son cuestiones que no puedo cambiar en mi horario de actividades. Es decir, sus cosas personales son impostergables. Pero las cosas de Dios sí son postergables. Sí, eso sí puede ser más tarde. Otro día puede ser, eso sí, pero las suyas, las personales, no son. ¿Qué es más importante, entonces, en su vida? Vuelvo a la pregunta. ¿Es realmente las cosas de Dios son lo más importante para usted? ¿Usted cree que Dios está por encima de todo en su vida? Pues para estos creyentes no. Tal vez lo digan de boca en la iglesia, pero en su casa hay otras cosas que están por encima de Dios. Hay otras actividades que están por encima de Dios. En general, su agenda está por encima de la agenda de Dios, porque están haciendo su agenda personal, más no están haciendo la agenda de Dios. Esto demuestra que no le creen a Dios, no le creen que todo lo que el Señor les pide es para su bien, porque hacen otras cosas que consideran que son para su bien. El Señor es Rey, el Señor es Señor, pero no de ellos. No de ellos, ellos son su propio Señor. Fíjese qué dice en Proverbios 18.1. ¿Qué dice en Proverbios 18.1? Dice así: el hombre que se desvía busca su propio deseo. Es decir, el hombre que se desvía de los caminos del Señor busca su propio deseo y se levanta contra todo juicio sabio. Es decir, ese creyente se desvía del camino para hacer su propio deseo, como hemos estado hablando, para hacer lo que le parece, y se levanta contra todo juicio sabio, es decir, se justifica en esto y no entiende de otras palabras, porque está seguro de que su posición es la correcta. Eso empalma con lo que dice Proverbios 3.7, que dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Pues estos creyentes que están así caminando, que creen que están bien con Dios, pero están haciendo su propia opinión, están creyendo que su opción es la correcta a pesar de que no están haciendo la palabra de Dios. Se vuelven ellos ley en sí mismos. O sea, el Señor no es su Señor, la ley del Señor, los mandamientos no son la ley, sino ellos tienen su propia ley. Ellos se vuelven ley en sí mismos. Mire cómo un creyente, una persona que ha escuchado la palabra de Dios y que dice creer en el Señor, se vuelve realmente ley en sí mismo. Creen que tienen la razón, pero están desviados del camino, están en rebeldía, pero están engañados. Ellos creen que están bien. Segunda de Corintios 10.5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero quiero subrayar aquí: derribando argumentos y toda altivez. Esto es lo que se ha levantado en ese creyente. En ese creyente se ha levantado un argumento, una altivez que se considera que es lo que ellos creen que está bien. Es su propia prudencia, su propia sabiduría, que es la que ellos dicen, eso se debe hacer. Ese es un argumento, es una altivez que se levanta en contra de la palabra de Dios, para que usted no haga la palabra de Dios, sino haga lo que a usted le parece. Eso significa que esto es, cuando dices todo argumentos y toda altivez, significa que es un poder. Ya el enemigo se metió aquí. Y es un poder que actúa, que hace que el creyente le dé mucho valor a eso, por encima de la palabra de Dios. Es una trampa, cayó en una trampa, y eso se convierte en una fortaleza, una mentira, pero que el creyente cree que es verdad. Romanos 8.7 dice: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Evidentemente, cuando un creyente está creyendo que algo de lo que le parece está bien, cuando está en contra de la palabra de Dios, eso es porque le agrada a su carne. Eso es porque le agrada a él, porque está yendo en contra de la palabra de Dios, pero él está seguro y prefiere quedarse en ese camino porque le agrada, no se quiere separar de eso. Eso es porque su mente está puesta en la carne, su mente está puesta en eso, está convencida de que eso es lo que debe hacer. Dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Por qué?
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo, dice Romanos 8:7. No se sujeta a la ley de Dios, es lo que estamos hablando. Que estos creyentes no se sujetan a la palabra de Dios y tienen toda una justificación, son argumentos, es una altivez que se ha levantado, una fortaleza. Entonces estamos hablando de que esto, si uno no corrige esto pronto, si uno no se arrepiente de estar haciendo lo contrario a la palabra de Dios, si uno no se arrepiente, no le pide perdón al Señor. Nosotros hemos hablado que es muy importante que cada noche usted tenga una pequeña reunión con Dios donde se evalúe diariamente cómo fue su día, para que usted le pida perdón al Señor. Y le dígale, Señor, perdón, porque hoy día hice esto y está mal, Señor, perdóname. Allí en ese momento, hermano, usted es perdonado, usted es limpiado y se vuelve al camino. Qué importante es eso. Eso lo enseñamos hace tiempo cuando hablamos de Jesús es el pan de vida. Jesús dijo que el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Se refería a esto mismo, porque ahí hablamos de que necesitamos confesar nuestros pecados diariamente para que seamos lavados por la sangre de Cristo, para que seamos limpiados y nos mantengamos en el camino, porque si no nos arrepentimos de los pecados diariamente, se queda. Abrimos puertas y el enemigo se queda en ese creyente. Y si uno no se arrepiente pronto, el enemigo construye fortalezas, que luego, con el tiempo, ya es muy difícil salir de ellas, porque ya nosotros creemos esas mentiras, porque le abrimos puertas al diablo, no nos arrepentimos, y esas mentiras se convirtieron en fortalezas. Y cuando se convierten en fortalezas ya no nos queremos arrepentir, porque estamos convencidos de que esa mentira es verdad. Tremendos errores. Estamos hablando en este mensaje de los errores, tal vez de los errores más comunes que se cometen en nuestro caminar en el Señor, y estamos hablando de los primeros pasos del creyente, se llama esta serie, los primeros pasos. Esto se da al comienzo, hermano. Al comienzo de nuestro caminar en el Señor cometemos errores como estos, donde no le damos a la palabra de Dios la validez que la tiene. No le damos, solamente obedecemos en aquello que nos parece, y en lo que no nos parece simplemente lo pasamos por alto, no lo obedecemos, lo ignoramos y seguimos haciendo nuestra voluntad como antes. Tremendo error, como estamos viendo, tremendo error que nos cuesta carísimo si no nos arrepentimos pronto, porque el enemigo se mete y no hay quien lo saque. Construye fortalezas y cada vez este creyente se justifica más. Cuando le ofenden a este creyente, se justifica en su reacción de ofenderse. Se justifica. Está contra la palabra de Dios, pero se justifica. Y no entran razones ahí, no. Pero está yendo contra la palabra de Dios, dice que tiene que perdonar la palabra de Dios, pero no, ese argumento, esa altivez está muy fuerte, no la suelta, no perdona, se mantiene ese resentimiento, sigue teniendo pensamientos en contra de esa persona, se justifica. El creyente que recibe un abuso, que recibe un abandono o un dolor, se justifica en ese sentimiento negativo hacia la otra persona, se justifica. No puede procesarlo, simplemente no puede procesarlo porque ha pasado mucho tiempo y eso se ha convertido en una altivez, en una fortaleza. Yo le voy a dar el caso de un trabajador que atiende clientes. Un trabajador que atiende clientes puede ser por teléfono, puede ser en persona. Imagínese usted es un trabajador de una tienda y te atiende clientes, y estos clientes vienen para reclamar cosas. Esa atención por reclamos de clientes, digamos. Entonces usted recibe a clientes y estos clientes están molestos porque la empresa pues no le ha servido, no atendió su orden de servicio como debía. Entonces usted atiende clientes molestos y recibe a veces maltrato de estos clientes. Los clientes, maltrato hacia usted como trabajador. Estos clientes molestos por problemas de servicio le reclaman a usted, porque es usted trabajador de la empresa, y este trabajador tiene un día muy pesado porque todo el día están reclamándole, clientes molestos llegan, fastidiados, hasta levantan la voz, y este contacto es diario con estos clientes, que a veces hasta le insultan, imagínense. Este trabajador es creyente, este trabajador, que puede ser usted en este ejemplo, es un creyente que conoce de la palabra de Dios. ¿Cómo se debería comportar este creyente?
que es trabajador, que recibe a estos clientes molestos que le reclaman, a veces hasta le insultan. Por problemas de la empresa, no necesariamente problemas de él, pero a él, pues que es la cara ante el cliente, a él le reclama. Ese cliente conoce la palabra de Dios. En la palabra de Dios que dice que uno debe ser manso y humilde de corazón. Amén. Que debemos ser misericordiosos. Que debemos pasar por alto las ofensas. Que debemos bendecir a los que os maldicen. Que debemos amar al prójimo. Eso es la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ahora, ¿qué haría usted si fuera ese trabajador? ¿Cómo respondería? ¿Va a hacer lo que dice la palabra de Dios? ¿O la va a ignorar? ¿Se dan cuenta? Ahí entonces nosotros estamos siendo probados. Todo creyente que recién comienza en los caminos del Señor va a ser probado así como le estoy mostrando, ya sea en su trabajo, en su casa. En su casa le van a tratar mal, le van a levantar la voz, le van a ofender, le van a desordenar todo. Van a hacer que usted sea probado en la intolerancia o en ser tolerante, en ser paciente. Todo eso le va a suceder, porque el Señor va a estar probando a usted su fidelidad, a ver si usted le es fiel al Señor. ¿Qué haría usted si usted fuera este trabajador? ¿Se va a justificar en sus reacciones en contra de estos clientes malhumorados? ¿Se va a justificar y va a responder duramente? ¿Va a llegar a su casa y le va a decir a su cónyuge o a su papá: sí, hoy día tuve unos clientes malhumorados, pesados, ya estoy cansado de estos clientes, ya no quiero saber nada de ellos, me llega esto, el otro? Va a ser así, se va a quejar, va a ponerle adjetivos a estos clientes, lo va a tratar también duramente. Usted le levanta la voz también. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a perdonar? ¿Va a pasar por alto las ofensas? Se da cuenta que estos son pruebas a las que todo creyente es probado. Y el Señor nos prueba, ¿para qué? Para saber si le vamos a ser fieles a su palabra o si vamos a caer en no guardar su palabra. Aquí hay dos asuntos en juego. Dos asuntos en juego. En este ejemplo que le he dado, en cualquier caso, porque esto lo que le he dicho puede suceder también en un hogar, en su casa, en situaciones que pasan con su esposo, con los papás, con los hijos. Hay dos asuntos que están en juego: la sujeción de usted a la autoridad de la palabra de Dios, o su reacción conforme a su carne, a la ofensa recibida, al dolor que está recibiendo, a la injusticia con la que usted ha sido tratado, a la injusticia. Es decir, o usted se sujeta a la palabra de Dios o responde como su carne quiere que responda. Además de que usted tiene pleno conocimiento, o debe tener pleno conocimiento, de que si no se sujeta a la palabra de Dios, usted está abriendo puertas a Satanás, usted está cayendo en una trampa. Todo esto lo sabe usted. Y todo esto está en juego ahí. ¿Qué va a hacer usted? Lamentablemente la mayoría, reacciona con su carne. Y reacciona mal, reacciona como lo haría cualquier persona del mundo que no conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿usted qué está haciendo? Si responde así, estaría ignorando la palabra de Dios, que la conoce, pero la ignora. Usted está ignorando el mandamiento de Dios que usted ha recibido. Y usted se está justificando y no se arrepiente. Porque si se arrepiente, amén, lo corrige, lo enmendó el error. Si se arrepintió esa noche, le pidió perdón al Señor porque le dije una palabrota a ese cliente, no lo soporté y le contesté feo, pero si al final del día se arrepiente, pide perdón y al día siguiente busca corregir, amén, con fruto de arrepentimiento, ¿verdad? Al día siguiente tiene que comportarse conforme, tiene que luchar al menos para no volver a cometer la misma falta. Pero si se queda así justificándose en su reacción, yo le digo, usted comenzó mal, usted ya allí abrió puertas y si no se arrepiente comienza su retroceso. Ese creyente comenzó a retroceder ahí, comenzó a apartarse del Señor allí por cositas como esta. Esa oveja, si sucedió esto, si cayó en esta trampa, que es muy justificable, ¿no? Uno me va a decir, pero pastor, pues miren lo que me han dicho, miren lo que me han hecho. Yo lo entiendo,
pero usted conoce la palabra de Dios. Por eso le digo, qué tan relevante, qué tan importante, qué tan valiosa es la palabra de Dios para usted, que es Dios que le dice, no hagas eso, porque de ahí te rescaté yo, de esa conducta te ha llevado, te estaba llevando al infierno, yo te rescaté, dice Jesús, no sigas reaccionando así, que esas son trampas, porque yo ya te perdoné para que tú perdones a los demás, yo ya te di misericordia para que tú seas misericordioso con los demás, no reacciones con falta de perdón. Usted conoce eso, usted conoce la palabra de Dios, usted sabe esto. Entonces, si lamentablemente esta persona en el pasado reaccionó así, ya estamos hablando tal vez, usted se está acordando tal vez de errores que ha cometido en el pasado, esa oveja se salió del rebaño en ese momento que sucedió eso. Se salió, si no se arrepintió. Escuchó otras voces que le decían, no, sí, tiene razón de reaccionar así, tiene razón, ellos son los que están en mal, tú reclama. Pide justicia. Está bien que reacciones así, le dicen las otras voces que usted está escuchando, siempre están las otras voces ahí, que le dan la razón ahí a su orgullo, y le dicen que tiene usted razón de quejarse, de reclamar, que tiene razón de enojarse y de resentirse. ¿Usted escuchó esas otras voces? Lamentablemente accedió a ello, cayó en la trampa, cayó redondito en la trampa de Satanás. Le doy otro ejemplo, porque estos son ejemplos de dónde hemos caído, en qué momento me aparté del Señor. Yo le digo, si esta persona que cayó en esto y no se arrepintió, ahí comenzó su retroceso. Le doy otro ejemplo, un creyente que quiere comprarse algo, pero no tiene dinero. Un creyente que quiere comprarse algo, pero no tiene dinero. Y no tiene problema, o sea, quiere comprarse eso tanto que no tiene problema en pedirse prestado dinero o meterse en un crédito para poder comprarse eso que quiere, a pesar de que la palabra de Dios dice que no debemos pedir prestado. La palabra de Dios dice que no quiero, la palabra dice que no lo hagas, pero este creyente dice, yo quiero esto y lo quiero tanto que voy a ir y me voy a pedir prestado. ¿Se da cuenta? Entonces, en este ejemplo, ¿de qué se trata? De que está yendo ese creyente contra la palabra de Dios y se justifica y pide el préstamo y gasta en eso cuando está yendo en contra de la palabra de Dios. Probablemente esto que está yendo a comprar incluso le agrada a su carne. No es para edificación, no es conforme a lo que el Señor quiere para usted. Y así podemos sacar más y más ejemplos de cómo los creyentes, conociendo la palabra de Dios, hacen lo contrario y se justifican y no se arrepienten. A partir de ahí, hermano, hermana, comenzó su retroceso. Y estamos tocando esto en este mensaje el día de hoy porque hasta la semana pasada hemos estado hablando del maravilloso, precioso pacto de gracia con el Señor. Pues estos creyentes se están o saliendo del pacto o no están entrando en pacto por esto, por haber caído en trampas de Satanás. Hay tantos casos por los cuales un creyente puede apartarse, tantos casos, querer satisfacer nuestra carne, la carne, por escuchar las otras voces que el mundo nos habla, mensajes a través de otras personas, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos consejos de otros, que incluso no son cristianos, por los escuchamos, les prestamos atención, o por lo que vemos en los medios de comunicación, por lo que oímos, en fin, por nosotros mismos, por nuestros pensamientos contaminados que no están conformes a la palabra de Dios. Es el enemigo, hermano, ahí metiendo sus mentiras para hacer que otras personas le hablen a usted y le digan un mensaje que va en contra de la palabra de Dios para que usted caiga y los acepte. En conclusión, debemos aprender y tener muy claro que la palabra de Dios es una autoridad para nosotros. ¿Cómo es posible que hayamos caído en ignorar la palabra de Dios en muchos casos, contravenir la palabra de Dios, hacer lo contrario a la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es autoridad, es palabra de Dios.
para nosotros, de nuestro Señor, de nuestro Creador, de Jesús, a quien Él envió para salvarnos, y nosotros, lamentablemente, se impone tanto lo que queremos hacer, se impone tanto el yo quiero, que dejamos la palabra de Dios por debajo del yo quiero. ¿Quién está por encima ahí? ¿El Señor o usted? ¿O su yo quiero? Ahí es donde nosotros comenzamos a apartarnos del Señor. No se puede, hermano, ignorar la voz de Dios. No se puede. Porque allí lamentablemente nos apartamos del Señor. El pueblo de Israel ignoró la voz de Dios. El pueblo de Israel, al ignorar la voz de Dios, rechazó a Dios. ¿Qué dicen? Acabo de recordar la palabra que se encuentra en 1 Samuel 8. Voy a ir a 1 Samuel 8. 8:8, si no me equivoco. Sí, 8:8. Dice así. En 1 Samuel 8:8, aquí está hablando el Señor, refiriéndose justamente al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel le pidió tener... Voy a ir al versículo anterior. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos. El pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Y Dios le dice que no te han rechazado a ti, Samuel, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Y ahora escucha este siguiente verso a continuación. Conforme a todas las obras que han hecho, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Quiere decir que el Señor se refiere a que lo que está pasando con este pueblo ahora, que ya no quiere que yo reine sobre ellos, que Dios reine sobre ellos, esto es conforme a lo que pasó desde que lo sacó de Egipto. O sea, se remontó el Señor a cientos de años atrás. Es decir, nosotros, los errores que nosotros cometemos ahora, en donde nosotros tomamos decisiones apartados del Señor, son a veces conforme a aquello que pasó hace tiempo, en donde nos comenzamos a apartar de Él. Es decir, todo comenzó antes y se está reflejando ya ahora. Eso es lo que dice el Señor aquí, que el pueblo de Israel está decidiendo apartarse del Señor en el verso 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto. El Señor se remontó a cientos de años atrás, dejándome a mí, dice. Ahí es donde ellos comenzaron a apartarse del Señor. Entonces aquí es lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que saber, y eso lo hemos estudiado en prédicas anteriores, en mensajes anteriores, que si uno comienza mal, y así como estamos hablando, ahí nos separamos del Señor en decisiones como estas, incorrectas, no hay otra manera sino tenemos que comenzar de nuevo, ir allá, a aquello de donde nos caímos, y arrepentirnos de esos pecados de hace tiempo que usted cometió. De hace tiempo, esos pecados tenemos que ir ahí, a de dónde usted tiene que identificar, de dónde se cayó usted, de dónde se apartó del Señor. Tiene que arrepentirse de esos pecados para volver a comenzar. No se puede, hermano, seguir adelante si esto viene de atrás. Eso le pasó al pueblo de Israel aquí en el libro de 1 Samuel, que ellos venían de caídas de atrás, de muy atrás, que no se habían arrepentido. Estamos hablando de generaciones anteriores, incluso, muchas generaciones. ¿Qué dicen Hebreos 3:7? En Hebreos 3:7 dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Es decir, el Señor cuando nos habla a través de su palabra, el Señor cuando nos habla a través de mensajes, a través de sus pastores que le guían a ustedes conforme a la palabra del Señor, el Señor quiere que usted escuche su voz y la ponga por obra, porque es el Señor. No endurezca vuestro corazón, no caiga en las trampas de hacer lo que usted quiere, lo que a usted le parezca. En Apocalipsis 3:20 dice así: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, otra vez, oír su voz, y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, si usted ahora, hoy día, usted se ha apartado del Señor, reconoce que ha cometido errores en el pasado y ha tomado decisiones incorrectas,
y ha comenzado a apartarse del Señor tal vez hace tiempo, usted ahora se da cuenta de que sí, hacia atrás, yo sé dónde me equivoqué, sé que cometí ese error. Aquí dice que el Señor está llamando a la puerta de su corazón, y si usted hoy escucha su voz, y le abre la puerta, Él entrará en usted y Él cenará con usted. Es decir, el Señor siempre nos da nuevas oportunidades y vuelve a llamarnos, vuelve a hablarnos, para que esta vez sí usted escuche su voz. No le escuchó anteriormente, no le escuchó. El Señor también le habló y usted en rebeldía actuó y decidió hacer lo que usted quería. Eso es en el pasado. Hoy día está cosechando eso. Hoy día usted no está caminando bien, tal vez en los caminos del Señor, por ese error que cometió, o esos errores que ha cometido varios en el pasado. Puede ser uno, otro y otro, como el pueblo de Israel, que cometió muchos errores. Pero el Señor nos da una nueva oportunidad y toca la puerta de su corazón. En Juan 10, 26 al 27, Juan 10, 26 al 27 dice: pero vosotros no creéis, porque no son de mis ovejas. Esas personas que escucharon la palabra de Dios, pero decidieron hacer lo contrario porque no querían dejar, no les agradaba hacer la palabra de Dios, preferían hacer lo que querían. No son las ovejas del Señor, dice, porque no crees en Él, no estás creyendo en lo que Él te dice. Porque vosotros no creéis, dice Juan 10, 26 al 27, vosotros no creéis porque no son de mis ovejas, no creéis en mi palabra, no haces mi palabra, porque no eres de mi oveja, no eres de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, o sea, sí hacen la voluntad del Señor, sí hacen lo que la palabra de Dios dice. Esas sí son ovejas del Señor. Hermano, ¿cómo debería ser? Estos son los errores que hemos cometido, los errores que... yo diría que he visto solamente unos cuantos errores, de tantos. Ejemplo, nomás estoy dando porque este es un primer mensaje de una serie. Y donde estoy hablando solamente del descuido con respecto a la palabra de Dios. Pero ¿cómo debería ser? ¿Cómo debería ser el caminar los primeros pasos de un creyente? Primero que un creyente tiene que creer en la palabra. Ahí comienza todo, como hemos dicho. Ahí comienza ese gran paso del creyente. Creer en Dios y creer en la Biblia. Y como cree en Dios y cree en la Biblia, que es la palabra de Dios, decide hacer lo que dice ahí. Decide hacer lo que dice ahí. Y por lo tanto, si decide hacer lo que dice la Biblia, que va en contra de su voluntad, la mayoría, ¿verdad?, entonces está decidiendo arrepentirse de todo pecado. Está decidiendo guardar los mandamientos. ¿Esto qué significa? Apartarse de todo pecado. Amén. Conforme a esto debería estar apartándose de todo pecado. Debería estar dedicado a obedecer la palabra, enfocado en guardar todo mandamiento que aprenda. Fíjese lo que le estoy diciendo en qué debería estar usted, en qué debería estar todo creyente hoy, todo creyente que tiene los primeros 2, 3, 4, 5 años, debería estar enfocado en qué, en esto, en dedicado a obedecer la palabra, a guardar todo mandamiento que aprenda. Aprende un mandamiento nuevo, ya está, ya mismo inició su proceso para obedecerlo. Se arrepiente del pecado y comienza a guardar ese mandamiento. Está dedicado a poner por obra toda palabra que aprenda. Escucha un mensaje, una prédica de un pastor o de su pastor y anota allí y dice: he identificado esto que estoy haciendo mal, muy bien, ya mismo tomo la decisión de poner por obra esta palabra. Está luchando diariamente por no caer en tentación. Así debería ser el caminar de un creyente en los primeros años. Luchando por no caer en tentación, luchando por guardar la palabra de Dios. ¿Así está usted, hermano? Luchando por resistir al diablo. Pero lamentablemente lo que vemos que es creyentes que están escuchando palabra, nada más, se la pasan aprendiendo, pero no están haciendo lo que acabo de decir.
están engañados, están desenfocados. Por esto que acabo de decir, porque en algún momento abrieron puertas, se separaron del Señor, no creyeron y todo se les nubla, todo se les nubla. Pero aquí hemos dicho lo que debería estar haciendo un creyente, cómo deberían ser los primeros pasos. Dedicados a hacer la voluntad de Dios. Repito, dedicados a obedecer la palabra, a guardar todo mandamiento, a poner por obra toda palabra, luchando por no caer en tentación, luchando por resistir al diablo cada día. Dedicados a hacer la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Dedicados a hacer la voluntad de Dios que ya está en la Biblia. O sea, dedíquese usted a hacer lo que está en la Biblia. Evidentemente esto no se puede hacer sin la ayuda del Señor. No se puede hacer si usted no ora. O sea, hay que orar, leer y meditar en las Escrituras. Hay que buscarlo al Señor porque Él es el pan de vida que necesitamos diariamente. Sin Él no podemos vencer. Tenemos que buscar su reino. Es decir, y aquí ya me estoy adelantando los siguientes mensajes que voy a dar. Y también tomar decisiones. No se puede avanzar si uno no toma decisiones por el Señor, decisiones de cambiar. Amén. El Señor nos ha recordado ahora errores que hemos cometido en el pasado, tal vez errores que usted ha cometido. Pero el Señor solamente quiere que identifiquemos los errores que hemos cometido en el pasado, no para lamentarnos, no para que usted se culpe por ellos, sino para que usted sepa de dónde se apartó usted del Señor, dónde comenzó usted a apartarse del Señor, en qué momento usted dejó de hacer la voluntad del Señor, en qué momento usted comenzó a hacer su voluntad, en qué momento usted comenzó a caer en una trampa de confiar en sí mismo, tanto que ya no hacía lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que regresar ahí para arrepentirse de eso, delante del Señor y enmendar esos errores. Usted tiene que comenzar de nuevo, usted tiene que decidir cambiar. Usted tiene que comenzar a creer en la palabra de Dios por completo y que esa sea ley para usted. Que lo que dice en la palabra de Dios, eso se hace en mi vida. Me agrade o no me agrade. Me parezca o no me parezca, no importa eso. Se hace lo que dice la palabra de Dios. Así está usted ahora. La palabra de Dios es ley para usted. Si no, de ahí tiene que arrepentirse. ¿En qué momento usted dejó de guardar la palabra? Porque la palabra, repito, es palabra de Dios. Palabra de Dios. Del Todopoderoso para usted. Para nuestro bien, porque Él nos ama y quiere nuestro bien. El Señor está tocando la puerta de su corazón ahora. Está tocando la puerta de su corazón y le recuerda esa palabra a usted. ¿Estás dispuesto, hija mía, a arrepentirte de esa decisión incorrecta que tomaste hace algún tiempo, donde te apartaste de mí, donde no hiciste mi voluntad y preferiste hacer la tuya propia? ¿Está usted dispuesto, amigo, amiga, a cambiar? ¿Está usted dispuesto a arrepentirse? Porque ahí es donde usted comenzó a apartarse del Señor. Ahí comenzó su retroceso. Tal vez usted estuvo caminando bien, pero a partir de ahí comenzó a retroceder. El Señor es un Dios restaurador. El Señor no es un Dios que busca condenar. Él busca salvar, restaurar. Él solamente está buscando corazones quebrantados y humillados que decidan arrepentirse, y Él los levanta, hermano. Él quiere levantarle, quiere ayudarle a usted. Y quiere que usted entre en pacto con Él. Recuerde que para entrar en pacto con Él, usted tiene que creer en su palabra y en todo lo que Él le ofrece ahí a usted, usted creer. Esos milagros que son tan difíciles que usted dice, pero es casi imposible que eso pueda cambiar. Pues usted créale, porque Él resucita muertos. Él todo lo puede. Amén. El día de hoy está tocando a la puerta de su corazón. Examine usted su corazón ahora. Examine usted. ¿Cómo está usted delante del Señor? ¿En qué momento usted se separó del Señor? ¿En qué momento usted tomó esa decisión equivocada de hacer algo que estaba en contra de la palabra y no se arrepintió? A pesar de que estaba en la palabra y usted sabía que no debía hacerlo, pero usted ignoró la voz de Dios, se olvidó de la palabra de Dios, simplemente lo hizo, no se arrepintió, siguió en eso mismo por meses o años. Hoy día es tiempo de arrepentirse. Hoy día hágalo, hermano, hermana. Hoy día, a partir de ahora, el Señor entra en su vida y comienza
un nuevo tiempo para usted. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor solamente está buscando corazones dispuestos, corazones arrepentidos, porque repito, Él no viene a condenar, sino a salvar, dijo Jesús. Le damos las gracias al Señor, porque Él es tan bueno, Él es tan bueno, Él ha enviado este mensaje porque quiere rescatarlo a usted, rescatarla a usted, quiere que usted se vuelva al camino. Usted se apartó, se desvió del camino y ha estado confiando en su propia opinión, ha estado haciendo usted ley en sí mismo, usted ha estado justificándose, pero usted ahora se ha dado cuenta, según este mensaje, que usted estuvo mal y que usted postergó la palabra de Dios, ignoró la palabra de Dios. Dígale, te pido perdón, Señor, por haber ignorado tu voz, por haber ignorado tu palabra, por haberte ignorado a ti. Siendo tú tan bueno, tú me viniste a salvar y yo te ignoré, rechacé tu palabra, rechacé la voz de mis pastores que me aconsejaron, los rechacé y te estaba rechazando a ti también, Señor, con ello. Te pido perdón, Señor, sabiendo que tú solamente quieres cosas buenas para mí. Dígale, me arrepiento, Señor, y a partir de ahora enmiendo ese error. Voy a hacer, Señor, tu voluntad. Voy a hacer lo que no hice en esa oportunidad. Así tiene que ser. Lo que usted no hizo, hágalo, decida hacerlo. Eso es arrepentimiento. Dígale, Señor, eso yo me comprometo, Señor. Yo te pido perdón y ahora enmiendo mi error y decido cambiar y voy a hacer eso que no hice en mi oportunidad. Estoy volviendo a comenzar. Es decir, eso que debía hacer en aquella oportunidad, ahora lo voy a hacer. Volver a ese punto de donde usted comenzó a apartarse del Señor para corregir. Ese punto y el otro punto y el otro punto también, si se acuerda. Y si no, dígale al Señor y hágame recordar qué otros momentos, qué otras decisiones incorrectas tomé. Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que haga recordar, traigas a la memoria, ya sea hoy, mañana, en los próximos días, traiga a la memoria a esta persona de dónde se apartó de ti, en qué momento se apartó de ti y cuántas veces ha sido. ¿En qué veces ha sido? Para que ellos puedan arrepentirse, Señor. Te damos las gracias, Padre bueno. Gracias, tú siempre buscas restaurar, tú eres el restaurador. Tú has venido a restaurar nuestras vidas, a restaurar nuestras familias y para que todos estemos contigo, alineados contigo, en pacto contigo, para que nos podamos salvar nosotros y nuestra familia, para que nosotros llevemos vidas conforme a ti, alineados contigo, con nuestro Salvador, de la mano con Él y nunca más separados de Él. Gracias, Señor. Sigue, Señor, examinando nuestros corazones, sigue mostrando nuestros errores, Señor, y sigue llamándonos, Señor, convenciéndonos de pecado, Señor, y llamándonos a arrepentimiento, Señor, para que volvamos a tus caminos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Aquí estoy, Señor. Aquí yo me presento delante de ti con decisión de cambio, Señor. Me decido cambiar, Padre. Decido cambiar. Dígale, a partir de ahora, decido cambiar. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén. Hasta aquí este mensaje, hermano, hermana. Este mensaje es para usted, para que usted tome decisiones por el Señor, examine su corazón, saque a la luz. Él va a sacar a la luz qué otras faltas ha cometido usted para que usted se tome en serio la palabra de Dios esta vez, se tome en serio lo que el Señor quiere hacer en su vida y no haga su voluntad. Dios le bendiga, nos vemos en el siguiente mensaje, hermano, hermano. Amén.